Hoy hablamos sobre la rentabilidad en bares y restaurantes enfocado hacia el área de la coctelería. Vamos a hablar un poco acerca de los temas de la estandarización. Así que bienvenidos al podcast Detrás del Bar. ¿Te apasiona el mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas? Llegaste al lugar indicado. Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, te invito a pasar Detrás del Bar con Eliezer Herrera. Y hoy me encuentro con dos especialistas a los que agradezco por haber tomado el tiempo para compartir conmigo porque estamos en polos totalmente opuestos. Nosotros estamos en República Dominicana, ellos están en Italia, así que tuvimos que ajustar un poco los horarios. Bienvenido Diana y Luismi. Ellos son asesores gastronómicos y trabajan directamente con todo lo que tiene que ver con el área de la rentabilidad. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. hola, bien. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, sí, así, hacemos magia con los horarios cuando estamos tan lejos, pero bueno, lo importante es que se logre. Así es, así es. Eh, Cuéntenme un poco, antes de que iniciemos sobre el tema, cómo nace el proyecto de ustedes y por qué deciden iniciarlo. A Ok, ver, dale, esa es tu parte. ok. Bueno, la consultoría de Diana y Luismi en realidad nace en el 2020, Ujú. pero como tal, como sueño, como proyecto, nació muchísimo antes. Luis Miguel y yo tenemos 12 años dedicados al sector gastronómico y cuando decimos que le hemos dado un 360 es porque literalmente le hemos dado un 360. Hemos sido empleados en restaurantes, hemos trabajado, bueno, yo he trabajado en pastelería, en heladería. Luis Miguel ha trabajado en restauración, hemos sido Ujú. dueños de negocios gastronómicos, Somos dueños todavía. sí, sabemos lo que es emprender, fracasar, y cuando empezamos Man Gourmet en el año 2016, Ok. que ya lo formalizamos como tal, nos dimos cuenta de que había muchas partes del sector o de que el sector en general era un área que lamentablemente nunca había sido percibida como una empresa. Ujú. Tener un negocio de cocina, tener una cafetería, un bar, era siempre percibido como, bueno, tienes un negocito, pero hasta ahí, o sea, nunca va a ser una gran empresa, nunca vas a ser multimillonario con ese negocio. Y nos dimos cuenta de que en verdad a la gastronomía le faltaba como que esa concientización de que detrás de todo negocio gastronómico hay digamos, hay realmente un trabajo, hay realmente un estudio dedicado al tema de las finanzas y en aquel momento, digamos, como que salió o brotó la primera Ujú. semilla de decir, Ujú. bueno, cuando tengamos tipo 50 años nos dedicaremos a dar consultoría en el área. En aquel Sí. momento, Instagram, las redes, no era lo que es hoy en día. Las referencias gastronómicas eran personas que tenían muchísimos años en el sector, Ujú. hablábamos de grandes chefs que tenían premiaciones, etcétera. Y en ese momento dijimos, bueno, esto es un proyecto a largo plazo. Cuando nos vinimos a Italia y una de nuestras metas era trabajar dentro de restaurantes con estrella Michelin, nos dimos cuenta de que en verdad el sector estaba mucho más dañado de lo que pensábamos. En todos los a Ujú. todos los Sí. niveles. Ok. Los restaurantes con estrella Michelin, a simple vista, son restaurantes muy elegantes, son restaurantes muy cotizados, pero lamentablemente son restaurantes que no saben llevar sus finanzas de forma correcta en la mayoría de los casos, Sí. tienen un gasto fijo demasiado elevado, no saben Ujú. fijar precios, muchos son precios fijados a ojo a comparación, y en verdad nos dimos cuenta de que había una gran falta en el sector. En 2020, cuando llega la pandemia, Italia es uno, digamos, como que de los primeros países que se ve fuertemente afectado. Ujú. Nosotros cerramos en marzo Ujú. y a mí se me ocurrió plantearle a Luis Miguel la idea de que ya que estábamos los dos en la casa y los dos veníamos de justamente del sector, o sea, de trabajar en restaurantes y no teníamos nada que hacer porque los restaurantes estaban cerrados, se me ocurre decirle, bueno, ¿qué te parece si aprovechando de que todo el mundo está en su casa, sacamos como un curso tipo de emprendimiento gastronómico? Sí. ¿Cómo, Eh, cómo, cómo crear un emprendimiento sí, gastronómico en 3 días? Se llama el exacto. curso. Ok. Entonces, el Ujú. curso, nada, lo sacamos así sin mucha planificación inicial, es decir, como que, bueno, este es el contenido que nosotros creemos nos hubiese servido
cuando empezamos nuestros primeros negocios y lo sacamos. Nuestra sorpresa es que ese curso llegaron 630 personas Wow. y nos quedamos como que en shock. Sí. Fue un curso gratuito que hicimos en Instagram, fueron 3 días de en vivos, y empezamos. Ese curso hizo que se creara la comunidad que tenemos hoy en día, y poco a poco, cuando vimos esto, dijimos, ok, o sea, fue muy orgánico en el sentido que la gente empezó como, bueno, pero ustedes hacen cursos, dan asesorías, ¿cómo nos pueden ayudar de forma más personalizada? Y entonces como que empezó la evolución y dijimos, ok, esto es un problema latente real, o sea, no es una idea nuestra, es un problema que existe. La gente realmente tiene negocios gastronómicos que no sabe cómo gestionar, no sabe cómo sacar sus finanzas de forma correcta. Y entonces empezamos a darle forma a la consultoría, y es cuando nace lo que es nuestra metodología de emprendedor a empresario gastronómico. Y bueno, y lo que conocen hoy en día como tal en las redes. Justamente, pero justamente de eso yo quería hablar, porque eso que tú mencionas pasa mucho hoy en día, que ahora se puede decir que casi cualquier persona puede poner un bar o un restaurante, Sí. y porque tiene el dinero, consiguió quien le preste el dinero y ya lo inició. Y aparte de todo eso, generalmente quienes trabajamos en esta área, como que siempre es una meta que tenemos de en algún momento montar un negocio, poner un bar, porque es como que es una de esas metas. Y lo que ustedes mencionan pasa muchísimo, porque cualquiera lo coloca, pero después en el camino entonces va viendo cómo se ajusta, cómo aprende. De hecho, conozco personas que he estado asesorando que también me dicen lo mismo. Iniciaron y ya en el camino es que comienzan a hacer capacitaciones y cursos para tratar de aprender o saber todo lo que necesitan para gestionar el negocio. Entonces, a veces lo hacemos al revés. Debería ser más bien primero aprendo y después Sí. abro el negocio. Lo que pasa es que las circunstancias no siempre se dan Sí, como sí. debería ser. El problema de la gastronomía, que es un tema que por eso es que desde hace tantos años queríamos como que comenzar a crear como esta educación interna, ¿no? Dentro de las personas que se quieren introducir al sector de la gastronomía, un sector que, bueno, amamos con pasión y odio y todo lo demás. Sencillamente es que Sí, porque es que, a ver, el tema del odio es por el tema de los horarios. de los horarios, son O sea, Sí, sí, horarios fuertes. tú perfectamente sabes que trabajamos fines de semana, trabajamos hasta las 2 de la Sí, mañana, y sobre todo la gente que está en el tema de los superalcohólicos, más más. todavía. Sí. exacto, exacto. Entonces, básicamente, a ver, las personas crean negocios gastronómicos porque piensan que es fácil desde el inicio. Ok, piensan que es cocinar y ya, o es hacer un trago y Ujú. ya, ¿sabes? Yo voy a la playa y me hago un trago, me hago un Cuba Libre, eso es fácil hacer, eso es ligar unos ingredientes y listo. Y en el proceso, en el camino, se dan cuenta de que no es así, de que no Ujú. es tan fácil como es, porque al final de cuentas es una empresa, es un negocio real. Es como si montaras cualquier otro tipo de negocio, una tienda de ropa, un supermercado, cualquier cosa, o sea, es exactamente lo mismo. Pero con la diferencia de que está subevaluado el sector gastronómico, Ujú. ¿ok? Es como que Ujú. cualquiera puede hacerlo. Y no es que no cualquiera no pueda hacerlo, sí, pero obviamente con las capacitaciones, la educación que necesitas como tal. Sí. Exacto. Y justamente de eso, ese punto hablaba, quería conversar también porque eh, la gente piensa mucho en eso porque tiene mucho retorno de inversión, o sea, tiene un ROI muy alto, tú puedes Sí, tener muchas ganancias, pero lo que a veces no nos damos cuenta es que pueden ser más todavía las ganancias si lo hacemos bien. Entonces, justamente para eso exactamente. es que queremos hablar sobre el tema hoy de la rentabilidad. ¿Ustedes cómo definirían, o para ustedes, qué es a qué se puede llamar un negocio rentable? A ver, mira, yo te lo voy a decir con un ejemplo. Hace unos meses nos llegó un negocio que es de una persona venezolana que está en Chile, y nos comentó lo siguiente. Yo vendo, o sea, voy a usar cifras hipotéticas, pero la relación era más o menos esta. Yo vendo 100 millones de pesos al mes, pero tengo unos gastos de 99 millones de pesos. Wow. Ok, esto tú dices, wow, vende 100 millones de pesos, súper rentable. No, no es rentable porque estás gastando 99. O sea, ¿qué Sí. haces con el resto del dinero? Exacto. Que te quede 1 billón de ganancia, es que ni siquiera es ganancia. ¿Ok? Ujú. Un negocio, para considerarse rentable, no es que tenga que tener un equilibrio perfecto entre los gastos, los costos de producción, no, sino que tiene que tener la capacidad de ser autosustentable. ¿Ok? Ujú. Un negocio gastronómico en el que tú mensualmente le estás inyectando dinero no es un negocio rentable. Un negocio gastronómico en el que mensualmente estás viendo las facturas con preocupación porque no No sabes sabes de cómo hacer. dónde vas a sacar el dinero,
para Ujú, cómo pagar esos gastos, no es un negocio rentable. Por lo menos un negocio rentable tampoco es aquel negocio en donde tú dices, bueno, este plato, este trago, a ver, ¿cuánto lo vende la competencia? Sí, vamos a $15 y lo sacas. ujú, Eso es que no No. tienes ni idea de cuánto le estás ganando a ese plato, porque a Ujú. ver, puede ser que te vayas por encima, ¿ok? Y le estás ganando porque tuviste suerte y te lanzaste unos precios muy altos, No. pero en realidad no sabes cuánto le estás ganando. Sí, al final ujú. un negocio rentable es cuando tú sabes hacia dónde va dirigido cada Ujú, centavo que entra por esa caja, Exacto. en facturación, ¿ok? ujú. Sabes cuánto dinero va dirigido a gastos eventuales, sabes cuánto dinero va dirigido a los gastos futuros, cuánto a los gastos fijos, absolutamente todo, a costo de Ujú, reposición y todo esto, ¿ok? Es exacto. un perfecto equilibrio entre también lo que es el costo de producción y la manipulación del producto, ¿ok? Ujú, La buena Ujú, manipulación del producto y el inventario que tienes tu negocio, ¿ok? exacto. Porque hay muchos negocios también que, por lo menos el año pasado, el año pasado sí, nos tocó una pizzería en Venezuela, en Maracaibo. Ellos tenían salsas, un inventario de Sí, salsas me acuerdo. para pizza de un año y medio. Oh, O sea, Demasiado. el monto, el valor, porque al final el inventario también es un valor monetario, es una exacto. inversión que tú tienes ahí y está esperando, ¿ok? Para que se regrese como al flujo de caja, ¿no? Y o sea, ese inventario era tan grande que obviamente el negocio estaba teniendo pérdidas en otras partidas que obviamente no podía solventar porque toda la ganancia, Toda entre la comillas, liquidez. toda la Ujú. liquidez que el negocio generaba, se iba directamente a hacer salsas, porque no sé, estaba Ujú. obsesionado un poco con las salsas. Que no Entonces, sabes si vas a vender al final. al final, Exactamente. cuál es el tiempo que va a tardar en salir toda esa Ujú, cantidad de salsa de tomate para pizza? O sea, exacto. en plena pandemia, en plena... O sea, todas estas cosas son elementos que hacen un negocio realmente rentable. Sí. ¿Ok? No solamente que generes números verdes o que la cuenta esté llena, O que vendas mucho, o que vendas mucho, porque la gente asocia rentabilidad con vender con mucho. vender mucho. Ok. Y nuestra experiencia nos dice que hay negocios que pueden vender muchísimo y son cero rentables. Sí, Porque justamente, o sea, no hay un equilibrio interno en las finanzas del negocio. sí, ¿Cómo puedes saber tú que tu negocio va bien? No es solamente que pagues los gastos fijos del negocio, es que tú sepas por cada uno de los productos que vendes cuál es tu ganancia bruta y cuál es tu ganancia neta. Y si tu exactamente. ganancia neta tiene la capacidad realmente de retribuirte, porque obviamente la ganancia neta es aquella ganancia libre de impuestos, Ujú. ¿ok? Ujú, Libre de todo lo demás, tiene la capacidad de retribuirte a ti como dueño de empresas, como productor, todo el esfuerzo que tú le imprimes a tu negocio. Sí, hace poco, hace 2 semanas, terminamos con una asesoría en Chile. Y, a ver, obviamente a nivel global están aumentando los precios, que la materia Ujú. prima está aumentando, todo esto está aumentando. Entonces, era un negocio que vendía alrededor de 1.500 productos, ¿ok? Y ella tenía miedo de que al aumentar tanto los precios, esos productos ya no llegaran a 1.500 al mes, sino llegaran a 1.000, por decir algo. ujú, La cosa es que, por eso es que es cierto que no necesariamente rentabilidad es vender mucho, Ujú. ¿ok? Sino vender bien, ¿ok? Porque esos 1.000 productos que vendía, que ahora que vas a vender mensualmente, van a hacer que tu negocio sea mucho más rentable que los 1.500 que vendías antes. exacto. Porque son precios que realmente están calculados para que tu negocio sea autosustentable, Ujú, que él mismo se mantenga, porque los negocios se tienen que mantener ellos mismos. ¿Ok? exactamente. Y generar ganancias, porque si no tampoco Y generar sirve. ganancias. Totalmente. Ustedes justamente me estaban hablando acerca de eso, de cómo lograr eso. ¿Ustedes creen que se puede enumerar los factores que influyen directamente en que sea o no sea rentable un negocio? O sea, hay una lista donde yo puedo decir, mira, todo esto es lo que tú tienes que controlar para tú poder llegar a lograr la rentabilidad. A Sí, ver, sí, hay una serie digamos, como que de de red elementos. flags Ujú, que hay por allí, de banderas rojas que van saliendo, cómo tú Ujú, puedes identificar que tu negocio no es rentable. A ujú, ver, un primer indicador de que tu negocio no es rentable, ciertamente es que tú tengas que poner dinero de tu bolsillo para pagar los gastos fijos del negocio. Esto es ujú. algo como que muy obvio y es un problema que le pasa a Bueno, mucha gente. pero en este punto Ujú, en específico, muchas veces las personas confunden la ganancia, ¿ok?
porque Sí. la ganancia, lo que genera la venta de un producto, tiene que estar distribuido, ¿ok? Distribuido entre distintas partidas. Y luego de esa distribución, luego de ese cálculo del impuesto que tienes que pagar anual, mensual y todo esto, te va a quedar un monto, que eso básicamente es realmente tu ganancia. Ujú. El problema es que esta ganancia muchas veces no es tan grande como el precio del producto. Es decir, Exacto. imagínate que vendes un producto en $50. Por lo general, esta ganancia real neta, este beneficio final que te queda, será 10, 12, $15 máximo, pero todo lo demás se va para la sustentabilidad del negocio. ¿Okay? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cuál es el primer error que muchas personas cometen? Que básicamente venden los 50, ¿cuánto gasté en producción? $20, aparto $20 y todo lo demás me lo quedo para mí porque es mi ganancia. Ahí está el problema, sí, porque luego el negocio en ese momento no te lo va a pedir, pero el negocio tiene gastos, ¿ok? Por lo menos se rompe un plato, la manutención, Sí, la la depreciación de la los depreciación de los equipos. equipos, todas estas cosas son cosas que el negocio necesita y son cosas Exacto. que valen dinero, ¿ok? El negocio produce el dinero para autopagarse todo esto, pero si tú le quitas ese dinero al negocio, es como si le estuvieses sacando dinero al mismo, pues, como si lo estuvieses Ujú. robando. Entonces, al Exacto. momento de que el negocio te pide esto, tú tienes que sacarlo de tu bolsillo y decir, no, pero mira, estoy sacando el dinero de mi bolsillo para tener el negocio. Ujú. Muchas veces no necesariamente ese dinero no es de tu bolsillo, ¿ok? Sino que lo Exacto. colocaste ahí de manera apresurada. Exactamente. ¿Ok? Es uno de los primeros Ujú. indicadores. Otro indicador, a ver, de que tu negocio puede ser que tenga algún tipo de fuga, es cuando nosotros preguntamos, esta es una pregunta en donde el 90% de las personas no sabe cómo responder. ¿Cuántos productos vendes al mes? Sí. La Ok. gente suele calcular lo que vende en una cifra monetaria. Ujú. Vendo 1.000.000, vendo $5.000. Ok, perfecto, pero ¿cuántos equivalen a esos productos? O sea, ¿cuántos son esos productos? ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no sabes cuántos productos vendes al mes, básicamente nos estás diciendo que tampoco sabes cuáles son los productos que vendes al mes. O Ujú. sea, tú estás diciendo, vendo 5.000. Ok, pero de Ujú. esos 5.000, ¿cómo están distribuidos? Es decir, 20 son unos platos de pasta, 30 son unos cafés. ¿Cómo está distribuido? ¿Y por qué esto es importante? Cada producto dentro del menú tiene una rentabilidad distinta, Ujú. ¿ok? Ningún producto aporta al negocio de Lo la mismo. misma manera porque depende de la estandarización estratégica, incluso modelos de negocios que pueden ser similares, como por ejemplo las pizzerías. Entre ellas, ¿ok? Cada modelo de negocio, cada pizza aporta diferente, aunque el Ujú. modelo de negocio sea el mismo. Entonces, como no sabemos cómo aporta cada producto, como no sabemos cuál es la rentabilidad de cada producto, esto quiere decir que al final del día, cuando hacemos un cotejo, ¿ok? De cuáles son las aportaciones, de cuál es la rentabilidad, es un gran no sé. Porque Ujú. sencillamente las personas simplemente lo basan en en cifras monetarias. Ujú. Y las cifras monetarias no siempre quiere decir que realmente están saliendo los productos adecuados. Porque, a ver, por lo general, vamos a poner el caso de una hamburguesería. Siempre sale una cheeseburger. Ok, la cheeseburger es como algo muy, o sea, es un producto estrella. Ujú. Ujú. Perfecto, pero entonces tienes un producto que a lo mejor no se vende para nada, pero tienes que tener en el inventario stock suficiente para Correcto. poderlo sacar. Lo Ujú. mismo sucede en el caso de los bares, ¿no? Tienes no sé, porque hay muchos bares que tienen 25.000 tipos de cócteles, maravilloso, pero solamente se venden 5. ¿Qué pasa Ujú. con el resto de cócteles? Los licores los tienes que tener igualito, porque si en algún momento alguien te los pide, entonces Tiene que tener. tienes que estar. Y los Pero, insumos perecederos dañándose. Sí. exactamente. ¿Qué sucede? En gastronomía trabajamos con productos que tienen una caducidad, algunos más largas, otros más cortas, pero tienen una caducidad. Y cuando esa Ujú. caducidad llega, es un dinero que se va a la basura automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si por lo menos tenemos un bar en donde tienen un Bloody Mary, pero el Bloody Mary nunca sale. ¿Qué pasa con el jugo de tomate? ¿Qué pasa con el alcohol con el que está hecho? Sencillamente, si no sale, es una liquidez que tienes allí pendiente. Ujú. Entonces, a mi negocio le falta dinero. Sí, claro, la liquidez la tienes en el inventario. Un inventario que no Exacto. está saliendo. Entonces, Exacto. estos son detectores como que son dos detectores muy comunes Sí. que siempre vemos que se repiten en cada uno de los negocios a Ujú. donde llegamos. Muy pocos negocios No lo hacen. no tienen como, no caen en este hueco. Y otra cosa súper importante es
que la gente asocia el costo de producción, el costo de reposición con el costo de producción. Y son Ujú. dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú vas, o sea, la gente por lo menos dice, no es que tengo que reponer el producto y reponen como que si volvieran a hacer Todo. todos Todo. los productos desde cero. Ujú. Y la verdad es que el costo de reposición que te arroja es por lo que salió ese producto. O sea, si sacamos el costo de reposición de un trago, nunca te va a reponer la botella completa. Exacto. Te va a reponer las 20, las 30 onzas que utilizaste para hacer el trago. Ujú. Pero no puedes pretender que de un trago se reponga la botella entera. Entonces, ¿sabes? La gente se angustia, no entiende, pero si te fijas, todo está asociado, todo va de la mano. Entonces tú ya sabes, bueno, para reponer la botella completa hay que vender 30 tragos, Ujú. pero este es un producto que solamente se me vende 5 veces en un mes. Que hay que hacer, o sea, se aplican estrategias y periodos de prueba de 90 días, 60 días, Ujú, dependiendo del producto, Ujú. y estrategias de marketing, estrategia, y se potencia, ¿ok? Se potencia exacto, ese producto. Si con todas las estrategias ese producto no sale, es un producto que tienes que eliminar, ¿ok? Exacto, de una Y por vez. eso, por eso es que nosotros siempre decimos que nuestra metodología se basa básicamente en el paso del emprendedor al empresario. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque el emprendedor es muy emotivo, es muy Ujú, emocional. ujú. ujú, Y eliminar un producto que ha venido con él desde los inicios, desde todo esto, es muy difícil. Entonces Ujú. muchas veces prefiere tener una carta gigante y tener todos los productos que ha construido durante todos los años que ha tenido que ha sido emprendedor, y al final terminas quebrando el negocio, porque Exacto. primero terminas teniendo un stock gigante, la producción, la manipulación dentro del espacio físico como tal, de tanta cantidad de platos es sí, imposible, es ¿ok? ingestionable. Es ingestionable, pierde credibilidad mediante los clientes por la gran cantidad o sea, no buscas algo específico, no te Especialización. especializas, y eso pierde credibilidad y confianza en el cliente. O sea, Ujú, son muchos Ujú. elementos que todo está como entrelazado en Como, sí. exacto, como el lanzado. Ustedes, Sí. ustedes tocaban un tema interesante que justamente lo conversaba ayer con un alumno en clase y es el tema de lo que yo tengo en stock no vale lo ujú, mismo que cuando lo tengo en stock o en inventario que cuando lo vendo. Y pasa mucho que algunas marcas utilizan esa estrategia justamente, sobre todo en bebidas, que el patrocinio que ellos te dan es que te dan como un 2 por uno. Entonces, cuando tú vendas esto, yo te ajá, doy estas botellas. Y ajá, al final están ganando son ellos, están ganando más ellos, Claro, porque ellos no te están pagando lo que tú estás vendiendo, sino que ellos te están reponiendo algo que hasta que tú no lo vendas, tú no tienes ganancia. Entonces al final tú estás en exactamente, pérdida hasta que logres vender todo eso que te están dando. Y a veces como que la exactamente. gente no ve eso desde el punto de vista que debería ser. A veces, oh, un dos por uno, me van a dar una caja por una caja que sí, venda. sí, Y en Sí, verdad no es tan rentable como parece. exactamente, sí, exactamente. Por lo menos en la parte de saladas pasa muchísimo. Uy, en la parte de saladas pasa muchísimo porque por lo menos las personas siempre se van porque mientras más cantidad compro, el precio es menor. ujú, Pero Ujú. muchas veces compras demasiada cantidad para lo que tu negocio necesita. ¿Ok? Entonces, por Exacto. lo menos en las hamburgueserías, sobre todo, sucede esto, que compran mucha cantidad de carne porque el kilo le sale mucho más económico, pero al final no haces nada comprando tanta cantidad porque mensualmente vendes un número X, sí, ¿sabes? Vendes Exacto. 10 y necesitas 3 kilos solamente. Ujú. Si tu negocio necesita 3 kilos nada más, ¿qué haces comprando 50 kilos? ¿Sabes? Es Exacto. como al final es todo puro dinero que se va, que se va, que se Se va, que está se yendo va y y no se da cuenta. sí. A exactamente. ver, en el caso de los bares, Ujú, yo tengo una experiencia muy cercana con el tema de los bares. No soy especializada ni en superalcohólicos ni en vinos, pero cuando me tocó trabajar en el restaurante de este lado que en Italia, la pastelería quedaba en el bar. Y esto hacía que yo estuviese en contacto muy directo con todo lo que eran los sommeliers y con todo lo que Ujú. era el personal de barman, ¿no? ujú. Entonces aprendí muchísimo del tema de los bares. Por lo menos acá hay como que la costumbre que aquí el tema de los vinos, incluso el tema de ciertos destilados, te los venden en unas cantidades mínimas. Es Ujú. decir, si tú vas a comprar, por ejemplo, tales vinos, tienes que comprar mínimo 3 cajas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema? O sea, lo que tú dices es importante. Si Ujú. tú te llenas el stock de tu bar o de tu vinoteca y lo haces con una serie de bebidas que no tienen tanta salida, sino que lo haces simplemente por tener una buena bebida en la carta, pero las empresas también conocen Ya cuáles les son vende. las salidas de sus productos Exactamente. y por eso Ujú. te embaucan con este tipo de ofertas. Básicamente allí lo que estás haciendo es tener una liquidez parada enorme. Exacto. ¿Ok?
Y el tema con el inventario y la liquidez es que el 80% de las fugas de liquidez están en el inventario. Es Ujú, decir, que si tú en algún momento tú tienes alguna fuga, tú tienes algo que no te cuadra, el 80% de las veces va a ser culpa del inventario. ¿Por qué? Porque como el inventario es el gran olvidado del sector, es decir, todo el mundo sabe que para tener un producto gastronómico tiene que tener una estructura de costos y Ujú. hasta un multiplicar por 3 se lo sacan. ¿Ok? Que está mal, pero a ver, lo hacen. Pero el inventario Nadie es lo tan hace. olvidado, es tan desconocido, que la gente lo que hace es, está barato, sí, me llegó esta oferta, sí, mira que el productor me dijo que si me compras 3 cajas, entonces me regala una, o me regala la mitad, o me hace un descuento, buenísimo, me las compro. Y después que están con el producto encima, se dan cuenta que no tienen cómo salir de él. Ujú. Y ese dinero está ahí parado, ¿ok? Hasta es que como no que le salga. quitas un problema a ellos y lo agarras tú, porque ellos lo Exactamente, que Exactamente. quieren es vaciar sus almacenes para que otro lo agarre. exactamente. Exactamente, por eso tú ves a veces los bares, ¿no? Claro, yo esto lo aprendí porque la persona que se encargaba del bar era una persona que tenía 30 años de experiencia en bares y como Ujú, que me fue contando de muchas cosas, aparte que yo siempre me dio curiosidad el tema de los destilados y me decía, por eso es que tú ves bares en donde hay botellas que están firmes, o sea, que están allí y la gente no las toca, pero es porque tenemos ujú, tanta cantidad Qué que loco. es que ya no, es que no podemos ni siquiera sacarlo, que necesitamos que de alguna manera se vaya el producto. Y bueno, la manera que tienen es mantener ciertos tipos de cócteles, ¿no? Pero esto es un problema grave y de verdad ujú, es un problema que se pudiera solucionar si las personas al momento de tener su negocio gastronómico tuvieran la capacidad de entender que las negociaciones que hacen con sus proveedores son trascendentales para sus Ujú, finanzas. ujú. Es decir, todo lo que tú hables con tu proveedor, todo lo que tú negocies con ellos, tienes que pensarlo con base a la rentabilidad y a las finanzas y los números de tu negocio. Si tú no lo haces así, probablemente a veces te metas en ciertos problemas que después no sepas cómo salir y van a ser fugas constantes de ujú. dinero allí, pues. Exactamente. Exacto, exacto. ¿Qué vendría siendo, y si esto ayudaría en alguna manera, la estandarización y cómo se pudiera aplicar en el área del bar? Ujú, A ver, nosotros siempre hablamos de la estandarización estratégica, ¿ok? ujú, Ujú, ¿Por qué estratégica? Porque no hace falta, o sea, no basta simplemente con pesar los productos y ya, sí, ¿ok? Sino pesarlos de forma estratégica, de forma que realmente esa cantidad que agregas a ese cóctel sea realmente rentable para tu negocio, sea lo que ujú, admite y lo que lanza números verdes dentro de una estructura de costos, ujú, ¿ok? Y a su vez te mueve y te rota lo que es el inventario. sí, Por lo menos, en cuestiones del bar, hay mucho, este es un tema que estábamos sí, hablando justamente antes de comenzar esta tarde, porque en los bares, una de las, tú no dirás si es cierto o no, pero uno de los inconvenientes que vemos es que el barman está en contacto directo con el cliente, ujú, ¿ok? Y sentimos que la estandarización muchas veces se irrespeta. Y sí, al irrespetar la estandarización estratégica, pierdes dinero, ¿ok? ujú, Porque te sales como de los márgenes dentro de los costos de ese cóctel. Por decir algo, imagínate que, no sé, vamos a hablar de un Cuba Libre, que es un trago común, un trago normal. Lleve, no sé, 1 onza de ron dorado. Pero el barman, dentro del cliente, o sea, frente al cliente, el cliente dice, no, mira, échale, ponlo bien fuerte y te doy una buena propina. Entonces, esa estandarización ya no son 10 onzas, sino le mete 30 onzas de ron. A ujú, sí, ver, ujú. al faltar el respeto a la estandarización estratégica, ya está haciendo que el negocio pierda dinero. ¿Ok? Por eso, en los bares, yo sé que muchas veces hay bares que son súper congestionados y es complicado. O sea, ya muchos tienen como que la mano de agregarle los cócteles, sí, los superalcohólicos y todo esto. Pero hay muchos que no lo hacen. ¿Ok? Hay un video muy cómico, hay un meme. No sé si tú, me imagino que conocerás a este asesor norteamericano que asesora bares, todo esto, que antes tuve en un programa de televisión. Hay un Ah, meme sí. que él muestra mucho en su cuenta, que es como que agrega los tragos y le echa así, y cuenta 1, 2, 3, y mientras los va quitando, igual sigue cayendo alcohol dentro del vaso. Y todo esto, a ver, todo ese alcohol que va así, continúa cayendo, es sí, dinero que estás botando. Porque es Exacto, dinero que simplemente no se está cobrando en el trago. Entonces, por lo exactamente. menos, imagínate que ese trago te cuesta $15 y el costo de producción de ese trago son 8, ¿ok?
pero respetando esa estandarización como tal, ¿ok? Respetando esas onzas medidas y justas que hacen que ese trago sea rentable. Si no lo respetas, al final ese costo de producción aumenta a 12 o quizás sobrepasa lo que es el precio de venta. Sí. Y es un trago que simplemente da pérdida. El Exacto. tema del O bar sea, es particular, como te digo, o sea, a mí me tocó, o sea, yo como tal no he trabajado haciendo un trago, pero me tocó vivirlo muy de cerca. Y una particularidad que tienen los bares y que quizás no tenga la cocina, aunque vivimos el mismo estrés, es que el bar es mucho más, debería ser mucho más inmediato y rápido que la cocina salada o que la propia pastelería. Entonces, el nivel de trabajo del barman mucho más es rápido. mucho más rápido, ¿ok? Y en esa rapidez, ciertamente el margen de error aumenta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos al momento de sacar los costos de un Tener un margen. cóctel? Tener un factor desecho mucho más grande de lo que se tiene en cocina salada. ¿Por qué? Ok. Porque, primero, una cosa es que el cóctel, digamos, va a variar mucho dependiendo de la mano que lo haga. Es decir, podemos tener un bar, ¿ok? Físico, que tiene una serie de cócteles. Y si ese bar cambia de barman Ujú. cada año cóctel Va a ser va a distinto. variar. Entonces, hay algunos barman que les gusta más dulce, otros más salado, otro más fuerte, otro más suave. Entonces, va a variar mucho dependiendo de los gustos personales de cada persona. Eso ya por ahí es un error. Ujú. Pero ¿qué pasa? Dentro de los bares, si ya en la cocina salada es difícil verlo, dentro de los bares es mucho más difícil ver un manual de procedimientos. Sí. O sea, yo creo que muy pocas personas que han trabajado en un bar, como que lo primero que te han dicho es, toma, léete el manual de procedimiento, ve cómo están estandarizados cada uno de los cócteles y luego pues lo vamos conversando. O sea, creo que esto es algo muy raro, Sí, que porque cada uno lo hace a su manera. Según exactamente. Incluso en las pruebas, como que, bueno, lo vi muchas veces, te dicen, bueno, hasta el tragos que son como que súper comunes, por lo menos acá en Europa se toma mucho el gin. Entonces, Ujú. muchos tragos que te mandaban a hacer de prueba, que es un Moscow Muller. Haz un Moscow Muller, entonces, claro, ven el vodka, el gin, bueno, todo lo que tenga adentro, y más o menos ven. Pero lo que te quiero decir, depende mucho de la persona. Si no Ujú. tienen unos manuales de procedimiento, si no tienen unas estandarizaciones, luego está el tema de los instrumentos. Si mal no me equivoco, se llaman jingers. Sí, Sí, Jigger. ok. Existen por una razón, o sea, y Ujú. tienen unas medidas por una razón Sí. específica. La idea es que el barman los use. ¿Qué pasa? El barman suele no utilizarlos porque Ujú. sencillamente es más lento el Sí. proceso. Pero ¿qué pasa? Si es más lento, aseguramos la estandarización. Si lo Exacto. hacemos a ojo, cada uno tiene un ojo distinto. Incluso dependiendo del día, si tuviste un buen día, un mal día, si estás apurado o no estás apurado, tu ojo varía. Sí. Entonces la Ujú. estandarización varía también. Otra cosa importante del tema del bar que no se contempla. Cuando tú sirves el trago, suelen probar a través del pitillo a ver si el trago quedó bueno o no quedó bueno. Ajá. Ujú. ¿Este pitillo dónde lo metemos? Este pitillo nunca está en los costos. Y esto es un Veo. producto que se desecha, Ujú. que se va. Entonces, esto es un gran... y dirás, bueno, Diana, Es pero un es que, a ver, pitillo, es pero un ¿cuántos pitillo. tragos haces, no, en una noche? Y los pruebas. ¿Sabes? Ok, Quizás Ujú. no pruebes todos, no, porque si no se pero alcoholizaría. quizás no, o sea, quizás no es por esto, pero al final es un producto que, y aunque el costo es mínimo, porque Ujú. otro error, un error muy importante que cometen las personas es subestimar a los productos. ¿En qué sentido? Piensan que como es un pitillo, como es un packaging, como es algo que cuesta poco, no lo contemplan. El problema es que tú no vas a vender un solo trago, tú no vas a vender una sola Exacto. comida, ¿ok? Tú en un periodo de un mes vendes 6.000 tragos, en periodo de un año vendes 250.000 tragos. O sea, es como, imagínate que utilices de esos 6.000 tragos al mes, 1000. utilices 1.000 pitillos, ¿ok? Ujú. Al final, al año, son 12.000 pitillitos que botaste a la basura y no contemplaste. Exacto. 12.000 pitillitos, si lo venden en cajas de 1.000, por decir algo, son 12 cajas de pitillos que botaste y no Ujú. contemplaste. Y todas estas son cosas que van sumando, ¿ok? Sí. Que van sumando. Sí. Igual, otro factor importante en el bar es el tema de la fruta. Ujú. Ujú. Bien sea empaquetada, es decir, en jugos, o bien sea la fruta sólida, Natura. pura. ¿Qué pasa? Como lo corten, digamos, o sea, hay tantas formas de cortar la fruta como tantas personas están. Si no está Ujú. estandarizado, entonces la rodaja de limón en uno es más finita, la rodaja de limón en Ujú. otro
cerveza. Unos le agregan el Moscow Mule más blueberry, el otro le agrega menos. Todo esto hace que, lógicamente, haya una falta de estandarización y Sí, una pérdida del factor. Entonces, claro, ¿cómo se compensa? Bueno, en primera instancia, debería existir un manual de procedimiento en cada bar. Es decir, sí, cada bar debería tener su propio manual de procedimiento con la explicación de cómo hacer cada trago, ¿ok? ¿no? La persona tiene que tener o tiene que ser consciente de que los instrumentos se usan, están allí Sí. por algo, No, y contemplar el factor desecho. el factor El factor desecho. desecho, porque por Exacto. lo menos los tragos, lo que es la fruta, hablando del tema de la fruta, Ujú. siempre se pica de una manera bonita, ¿no? O sea, que sea decorativa y todo esto. Pero muchas veces las Ujú. formas decorativas no son lo más rentable que, Sí, que, se, Exacto. que digamos. Entonces, por Exacto. lo menos imagínate una piña, la piña colada, que es un cóctel también sencillo. Ya la piña de por sí tiene un factor de desecho de casi 68%, ¿ok? Por todo Mm, lo que pierde, la concha, el corazón, todo, ¿no? Si a eso tú también le quitas, ¿ok? Lo haces una forma, no sé, de estrellita, que le quitas otros pedacitos, al final ese porcentaje va aumentando, sí. ¿ok? exacto. Y si tú no lo contemplas dentro de los costos, es dinero que va a estar botando. Ujú. O sea, Y si entonces, al dejaste igual, podrir un pedazo, también es más todavía. Por exactamente, supuesto. exactamente. O sea, e igual con por lo menos una cosa que nosotros sugerimos para los bares y las coctelerías, es que el factor de desecho sea mayor. Es decir, que Ok, por lo menos, porque muchas veces también las personas no contemplan factor de desecho en los licores o en las bebidas líquidas o comerciales, porque, bueno, ya está comercial, mira, la botella quedó vacía, no me queda nada, o sea, se consume todo. Sí, pero no solamente el factor de desecho está hecho para cubrir esa parte, sino también para cubrir la falla humana. ¿Ok? Entonces, por lo exacto. menos, si tú a una botella le calculas un 15%, un 20% de factor de desecho, ¿ok? Te cubres las espaldas, los costos se blindan un poco más al Ujú. momento de que una noche no echaste 10 onzas y no echaste 12 onzas, o un día donde el barman jefe tenía días libres y vino un mesonero a ayudar, por decir algo, y hacía los cócteles de forma errada, por decir algo. Ujú. Entonces, todas esas cosas se van Ujú, blindando con ujú. estos elementos, ¿ok? Que hay que contemplar sí o sí dentro de la estructura de costos. Exacto. Justamente otro punto que no tocamos, pero ayuda también el tema de la estandarización, es al final estás dando un mismo sabor a todos los cócteles. Entonces, hay Exactamente. mucha gente que a veces no ve la importancia de ese tema de la estandarización y sí estoy totalmente de acuerdo porque ha pasado incluso Ujú. en los cambios de rotación de bartender solamente. Ajá. Ya pasa que hay un cambio de sabor, hay un cambio de método de elaboración. Si a él lo hizo distinto, lo agitó más tiempo de lo que debería, le aportó más dilución, así que estás teniendo otro sabor, lo estás sacando aguado, no lo estás sacando a la temperatura que es. Entonces, todo Sí, eso, por eso es que es tan Influye. importante el tema de la estandarización. Sí, 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 totalmente. totalmente. Es que esa es la particularidad. O sea, yo creo que el negocio del bar es mucho más complejo o mucho más particular que el de la cocina o el de la pastelería. Porque si bien es cierto, en la cocina también depende mucho la mano de quién cocina, Ujú. nunca hay tantas variaciones. En el bar, o sea, yo me he dado cuenta en mi experiencia que hay muchas variaciones que dependen de la personalidad de cada uno Sí, no, no. y de los gustos particulares. O sea, aparte de que, por lo menos, yo soy una clienta, yo soy mala clienta de los bars. Yo siempre soy de las que si pido un cóctel, pero que sea más dulce, pero me lo pones con más azúcar. Yo me lo pido más dulce de lo que es. Y por lo menos eso no debería ser, ¿ok? A Ujú, nivel de estandarización, la persona, aunque yo se lo pida más dulce, o me cobra además el azúcar que me está incluyendo o el endulzante que está usando, o lo hace como siempre lo ha hecho, ujú. porque no debería de haber una alteración del producto. Y Exacto. aparte, una cosa que siempre decimos, incluso en la cocina, es si ponemos a complacernos a cada cliente, ¿ok? Quiebras el negocio. Se desvirtúa todo lo que es el producto, porque a lo mejor un cóctel está diseñado con un Ujú, equilibrio de sabores puntual ujú. por una razón, Exacto. ¿ok? Entonces, si a cada persona, no, uno más fuerte, no, el otro más dulce, no, el otro que lo quiero más amargo, Sí, desvirtuamos todo. además que es mucho más complejo las coctelerías, porque a ver, al final en la cocina, o sea, ¿qué puede variar? La sal, el toque de picor, o sea, elementos muy básicos porque el resto de los ingredientes son los mismos, ¿no? O sea, siempre son los utilizados. En cambio, en la coctelería trabajamos con superalcohólicos. O sea, Ujú. 10 onzas más de vodka te vuela el cóctel. O Sí. sea, Exacto. 10 onzas menos te lo pone agua. O sea, son cosas que realmente marcan una diferencia
fuerte realmente Sí. al producto final como tal. ¿Ustedes creen que el tema de pribachar o hacer pre-batch de productos ayuda a la rentabilidad de un bar? O sea, me imagino que con eso te refieres a hacer como un conteo previo. No, dejar cuando hablamos de pre-batch es dejar el cóctel ya listo, embotellado y refrigerado. Mira, Tú sí tuviste experiencia con sí, eso. sí. En el último restaurante este restaurante que asesoramos, que yo había trabajado allí en Monza, ellos hacían eso. Ellos empacaban al vacío los cócteles, las Ujú. bases, ¿ok? Entonces hacían producción una vez a la semana, porque era como un gastrobar. Ok, Salían muchos cócteles. Ellos hacían producción en los lunes o los martes, uno de esos días, para toda la semana. Entonces tenían una nevera, un freezer, básicamente con todos, no congelados, ¿ok? Solamente como Refrigerados. refrigerados. refrigerado. Y sus cócteles no eran malos, la verdad. ¿Sabes? No veía como que una diferencia como tal. Muchos de ellos, por lo menos ellos tenían era un cóctel que era picante. Era Ok, con tabasco, era con habanero. Era un gin habanero, algo así. ok. El sabor era mucho más fuerte, porque obviamente cuando sellas al vacío, obviamente los sabores se Se concentran mucho concentran, más sí. y el sabor era marcado, o sea, se Sí. sentía como que realmente los sabores que querían lograr. En cuestión, a ver, esto también es como parte de la rentabilidad, ¿ok? El tiempo que necesitas para hacer la producción de todo ese tipo Ujú, de cócteles, ¿no? Esto obviamente te ayuda a que, porque por lo menos en este caso lo hacía el barman jefe. ujú. Entonces, prácticamente todos los cócteles eran más o menos igual, porque la base de los cócteles los hacía él solo. ¿Ok? No habían los ayudantes de bar, realmente no hacían la mezcla, sino Ok, que la colocaban con el hielo, la cosita, le ponían la decoración, una burbuja de aire que le ponían, splash, cosas así, pero no hacían la mezcla, la base como tal. Ujú. Entonces esto hacía como que el cóctel se mantuviera estable durante mucho tiempo, o sea, no varía el sabor como tal, aunque él no estuviera. ok. Este, y en mi parecer, que yo estoy siempre súper en pro a todo lo empacado al Vacío. vacío, todo lo que Ujú, sea ujú. o sea, súper rápido al momento del servicio, a mi parecer está bien. O sea, a mi Ok, parecer es una función muy buena que pueden utilizar los bares, porque de esa forma también, además que este proceso lo hacen sin la presión del servicio, Ujú. ¿ok? Porque ellos lo hacían en la mañana. ujú. Entonces, obviamente no tienes la presión de que te Del puedas cliente. equivocar, del cliente, de la cosa, sino que todo lo haces como debería ser, Sí. pues. Aquí Exacto. la única O cosa que hay sea, que contemplar es el tema, el uso de la bolsa, ¿ok? sí, Que obviamente, obviamente tiene que es contemplarse. costosa, ¿ok? Esto va a incrementar el precio del cóctel. Entonces, hay que evaluar si el modelo de negocio admite el costo de un empaquetado al vacío. Sí. Y si no se hace empaquetado al vacío, ¿de qué otra manera que no pierda calidad el producto, pero que tampoco se haga, digamos, como que, a ver, o sea, me lo estoy imaginando, si se hicieran botellas de forma Ujú, Creo que a perdería, granel, creo que perdería. quizás se perdería un poco lo que es la esencia del Ujú, producto individual, a lo mejor sería muy fuerte, no ujú. sé, o sea, aquí habría que evaluar, pero hay que ver a nivel de costos, ¿ok? A nivel de números, hasta qué punto el modelo de negocio admite que haya esto. ¿Por qué? Porque estamos ocupando espacio en freezer ujú. que Ujú. puede ser ocupado por algún otro producto que a lo mejor tenga una salida mucho más rápida. O sea, hay que evaluar muchos temas de inventario y de Y conservación despacio. del producto. Sí. Y de espacio. ¿Y Ok. cuánto tiempo te dura el producto conservado? Porque si lo que te va a durar es una semana, pero ¿y qué No, pasa si esa semana no se vende? O sea, depende también del cóctel, depende de la base. O sí, sea, por lo menos ahí duraba mucho, duraba muchísimo. bueno, claro, o O sea, yo, sea, yo había una estoy rotación muy grande, ¿no? Estoy planteándolo en el sentido de que por lo menos de que venga una persona y solamente haya alcohol dentro de eso, pero no vaya a ser algún creativo, que siempre hay mucha gente creativa en la gastronomía que a lo mejor junta la fruta con todo esto y termina siendo otra cosa. Sí, 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 bueno. sí, sí. Quiero aclarar por si acaso hay alguien que nos escucha y dice, bueno, la solución es juntar todo en una bolsa empacada al vacío. A ver, No, no. claro. Por lo menos a ver, ese restaurante no contemplaba la bolsa, no contemplaba Ok. muchas cosas. Pero era como que el último paso que le faltaba. Bueno, el más importante, pero igual le faltaba.
porque ellos sí enumeraban de que de cada bolsa tenían que salir 10 tragos. Ujú. ¿Ok? Ok, 10 cócteles. Entonces, por lo ok. menos eran bolsas 20 por 30 en ese momento, en ese caso. Y, o sea, eran como que, a ver, si en este caso es una bolsa para 10 tragos, el costo de producción, el costo de uso, Ujú. disculpa, por esa bolsa, básicamente se puede dividir entre 10, Ujú. ¿ok? Ujú, Porque son 10 productos los que lo, co- Lo lo contienen. contienen. exacto. Entonces, o sea, pero a mi parecer, tú nos dirás, Eleazar, que tú eres el barman aquí, pero a nuestro parecer, a mi parecer, es una muy buena opción. Es una muy Exacto. buena opción eso, siempre y cuando sea empacado al vacío. Y Así. siempre y cuando se mantengan bien, lo sepan mantener el tiempo que deberían Exacto, estar. En exacto. verdad, he aprendido mucho hoy con ustedes. Estamos con Diana y Luismi hablando acerca de todo lo que es la rentabilidad. Si hay alguien que en los comentarios tiene alguna duda, aproveche de dejarla para que los chicos puedan contestarla de una vez. Les dejo unas últimas consultas, unas últimas preguntas. ¿Qué consejo le darían ustedes a quien está por iniciar o ya inició su emprendimiento gastronómico? A ver, Ujú. el primero, hay que formar las bases de la empresa. Uno, deja de verlo como un emprendimiento, velo con Ujú, ojos de empresa, ¿ok? Trátalo con el respeto que se merece una empresa, ¿ok? Y forma las bases. La gastronomía está formada de 4 pilares fundamentales, que son gerencia de costos, gerencia de inventario, gerencia de cliente o marketing y la gerencia de Cli- eh, Uy, se ujú. me fue. Cocina. 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 A ver, estos son los 4 pilares fundamentales que debe tener cualquier negocio gastronómico, cualquier bar. Obviamente en bar no va a ser cocina, va a ser bar, pero tiene que tenerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque todos ellos trabajan de forma como una telaraña, pues. Todos van Ujú, entrelazados entre sí. O sea, tú no puedes sacar un producto, la gerencia de cocina no puede sacar un producto sin haber consultado a la gerencia del cliente si ese cliente realmente está dispuesto a consumir este tipo de productos. Ujú. ¿Ok? exacto. Por lo menos, imagínate que, vamos a poner un ejemplo aquí en Italia, que sucede que o sea, es una cultura gastronómica bastante marcada, ¿no? Que son bastante como que cuadrados con todo lo que consumen, que sea italiano. Entonces, por lo menos, si tú vienes para acá y yo soy venezolano y hago una arepa de tomate con salsa de pomodoro y albahaca, mozzarella, salsa de pomodoro y albahaca, no va a ser un producto que guste, porque estás Ujú, alterando, o sea, luego obviamente la investigación que tienes que realizar antes Ujú. estás alterando lo que es Un la sabor inicial. cultura inicial o nativa como tal de la región. Entonces eso va a ser un producto que no va a calar, porque la persona va a pensar que está faltando como el respeto a su exacto. producto, ¿ok? Entonces, todas estas cosas no lo pueden sacar sin una mediante investigación por parte de la gerencia del cliente. Por lo menos el inventario siempre tiene que estar en comunicación con la cocina. ¿Por qué? Porque el inventario tiene que decirle, mira, tengo productos que no se me están moviendo, son tal y tal producto. O sea, todo esto lo puede hacer una sola persona, ¿no? O sea, estamos hablando Ujú. como en cosas, pero lo puede hacer una Pero sola que tienen persona. que estar divididas las áreas, pues, divididos los... Exactamente, Exactamente. exactamente. Mira, tengo tal producto que no se está moviendo, se va a vencer, hay que sacarlo. Crea algo con este producto. Ujú. Y por lo menos aquí en Italia se conoce mucho como los piattos fuori menú, que es como las sugerencias del chef. ¿Sabes? Esa Ajá, ajá, sí, papelito que sí. estaban ahí, que eran sugerencias del chef, sugerencias del día. Muchas veces esos productos son productos que están en escadencia, o sea, que se están por vencer y necesitan sacarlo. Entonces lo Ujú. colocan como con una sugerencia, un nombre bello, un nombre bonito para moverlo. Sí. Es Exacto, un para producto que salir de él. muy probablemente los costos sean o a costo o se le gane muy poco a ese producto porque lo que necesitas es recuperar esa liquidez que tenías congelada en el Exacto. Ujú. inventario. Entonces, todo uno se comunica con el otro para poder accionar. ¿Okay? Sí. Si un Excelente. error que cometen muchas personas hoy en día es afiancarse mucho en Instagram, Ujú. Ujú, afiancarse mucho que Instagram es como la única plataforma de ventas que existe en el planeta y lo cual no es así. ¿Okay? ujú. Instagram simplemente es una sola ventana de un montón de oportunidades de venta. Entonces, por lo menos, muchas personas crean negocios en base a esto, en base a Instagram, en base a una foto bonita, pero todas las demás gerencias, todo lo demás estructura interna del negocio Lo no descuido. está, simplemente no existe. ¿Okay? Entonces, eso es como que lo primero que tienen que hacer antes de Ok.
cualquier cosa. Sí. Yo Excelente. diría como un último consejo, Ujú. ser dueño de un negocio implica tener una preparación para gestionar el negocio, pero a nivel implica tener una preparación personal Ujú. para Sí. gestionarte a ti y moldearte a ti como el dueño de negocio que tú realmente quieres ser. Ujú. No pueden ir de caminos distintos el negocio y el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque el negocio puede ser una idea brillante y muy exitosa, pero si tú no tienes la capacidad de gestionarlo, de entender cómo funciona el dinero en el mundo del negocio, de entender cómo tú como persona influyes en tu negocio, evidentemente tu negocio va a crecer hasta tanto tú crezcas. Ujú. Entonces, no es un camino por separado, no es al azar que los grandes empresarios no solamente se forman en finanzas o se forman en economía, sino que también se forman a nivel personal. Ujú. Por eso Ujú. nosotros decimos que el tema de ser empresario gastronómico es en parte conocer las finanzas de tu negocio, pero también es adquirir la mentalidad de empresario Ujú. y adquirir la mentalidad de conocer cómo gestionar tu negocio. Porque al final del día, las herramientas están. Es decir, nosotros en las asesorías te podemos dar todas las herramientas, pero si tú como tal no quieres aprender a cómo gestionarlas, no quieres aprender a cómo aplicarlas, vas a volver a estar siempre en el En mismo lo lugar. mismo. Ujú. Entonces yo creo que es una combinación de conocimiento, gerencia, pero también de tu parte como empresario, de decir, Ujú. bueno, ok, voy a asumir mi rol y me voy a preparar tanto educativamente como mentalmente para ser el empresario que yo quiero ser, sea Exactamente. grande, pequeño, como lo quieras ver, ¿ok? Cada quien tiene Ujú. un concepto de empresario distinto. Pero creo que esto es como una parte también esencial de todo lo que es el negocio gastronómico. Exacto. Y que se deje ayudar, ¿verdad? Porque a veces no se dejan ayudar. Sí. Sí. Sí, sí, has dado en el clavo. Importantísimo, importantísimo. Miren, Es muy cierto. ya para ir cerrando, me gustaría que nos cuenten cómo sería el proceso para contactarlos ustedes para quien decida. De hecho, hago una pequeña pausa publicitaria aquí. Alguien me escribió por Instagram porque vio la convocatoria que hicimos para este video, me dijo que estaba justamente buscando a alguien y se contactó con ustedes. Entonces, ¿cómo sería para la gente que necesite un poco de ayuda con asesoría gastronómica para contactarse con ustedes? De hecho, fuera del aire estábamos hablando de que ustedes están en Italia, de hecho, todo el soporte lo dan totalmente remoto. Entonces, Sí. ¿cómo Sí, sería? a ver, como tú bien lo dices, Eleazar, todas nuestras asesorías son completamente online, lo que nos permite llegar a todas partes del mundo estando acá en Italia. Ujú. Nosotros tenemos en realidad solo 3 asesorías, ¿ok? Que está una enfocada en crear objetivos de venta y estrategias de venta y 2 enfocadas en lo que viene siendo el corazón y el núcleo del negocio, que es básicamente las finanzas, ¿ok? Ujú. ¿Cómo contactarnos? Bueno, en nuestro Instagram pueden ver nuestro perfil y allí están o bien nuestro correo electrónico o bien en la descripción de cada asesoría hay un enlace directo al WhatsApp de la consultoría gastronómica, ¿ok? Ok. Que solo lo dedicamos a eso y nos pueden escribir por allí directamente. Ujú. Lo chévere, digamos que de nuestras asesorías es que como son personalizadas, aunque la metodología es la misma, es decir, la metodología siempre va a ser de emprendedor a empresario Ujú. gastronómico, cada modelo de negocio tiene objetivos distintos. Ujú. Entonces, claro, si tu objetivo, por ejemplo, es, bueno, quiero focalizarme en los costos de mi negocio, pero al mismo tiempo quiero desarrollar un producto nuevo que vaya, por ejemplo, a supermercados, ¿ok? Ujú. Entonces tratamos de focalizar que los objetivos de la asesoría, de todo lo que se trabaje, vaya a esa Dirigido a eso. dirección. Y así con cada uno de los modelos de negocio. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, siempre nos pueden contactar a nuestro Instagram, @somosdianiluismi, nuestro correo electrónico, holadianiluismi@gmail.com y el WhatsApp de la consultoría está en nuestro Instagram. Perfecto. Igual yo estoy dejando allí, voy a ir dejando en el chat las redes sociales de ustedes para que los puedan contactar. Me quedo con esa expresión que ustedes están diciendo que me gustó mucho, pasar de emprendedor a empresario para que así comencemos entonces a cambiar ese chip mental que a veces es lo que Exacto. nos frena un poco de lograr la rentabilidad. Exactamente. ¿Ustedes actualmente están Totalmente. siguen ofreciendo cursos o solo están con las asesorías? A ver. A ver, Ujú. ahorita solo estamos con asesorías, ¿ok? Tenemos un proyecto, ya Dios mediante en septiembre, vamos a lanzar oficialmente nuestra página web, ¿ok? Donde van a Ok. haber cursos que van a estar guindados siempre en la web. Ujú. Tú vas a entrar con un usuario, y vas a poder ver tu curso al momento, lo puedes comprar
de forma online, directamente en la página, y lo vas a poder ver siempre, ¿ok? Cuando Excelente. quieras, en el momento que quieras y como sea. Sí, los nuevos cursos que Ujú. será la futura Academia de Empresarios Gastronómicos, Ujú. van a ser cursos de todo tipo. O Sí. sea, van a ser cursos de cómo montar un negocio gastronómico, van a haber cursos un poco más motivacionales, porque a veces lo que le falta, digamos, al empresario gastronómico es saber cómo gestionar el tiempo, Sí. cómo Ujú. gestionarse entre el negocio que es tan demandante, su vida personal. Entonces, bueno, van a haber como una serie de cursos que van a ir saliendo poco a poco, ¿ok? Nosotros tenemos ya casi 3 años cultivando la academia, Sí. pensándola y repensándola, porque es un tema delicado y nos gusta hacer como que lo más, de hecho, si ves nuestro Instagram o si has visto alguno de nuestros lives, nos gusta dar muchísima información, Ujú. nos gusta que todo quede muy claro, entonces, bueno, vamos a tratar de que la academia sea un lugar, un espacio en donde realmente puedas darle respuesta a todas esas dudas que vas teniendo a lo largo del desarrollo de tu negocio como tal, de las finanzas, pero también de la parte del empresario como persona y como Exacto. lo que te estaba comentando, es ese cultivo necesario que hay que tener entre el empresario que gestiona la empresa, pero también del empresario para consigo mismo. Exactamente. Exacto. Aprovecho para invitar a la gente para que los sigan el podcast, que de hecho fue como yo los conocí a ustedes. Y fuera del aire hablábamos justamente de eso, que me llama, yo en verdad soy muy fan de los podcasts hace mucho tiempo porque me gusta que tú puedes ir haciendo algo mientras estás Ujú, escuchando y Sí. siento que te quedan más las cosas en la sí. cabeza. Y de hecho me gustó mucho su podcast porque justamente es una manera de conversar, como graban sus podcasts. Yo personalmente tengo que admitir que no soy de podcasts largos, pero con el podcast de ustedes me gustaba mucho porque se pasa el tiempo y no te das cuenta y Sí. sigues aprendiendo algo nuevo. Entonces, Lo estamos perdón. haciendo más corto, Eleazar. Sí. Sí, sí, me di La primera cuenta. temporada fue larga. De hecho, uno de los últimos estuvieron diciendo eso, que lo están haciendo más corto y eso me ha ayudado más. Como quiera, yo siempre escucho, si no lo logro escuchar completo, lo continúo más adelante. Pero los invito a que escuchen el podcast de ellos porque te va a ayudar también a guiarte en ese camino de la rentabilidad. Y de hecho, me ha gustado mucho lo que siguen haciendo. ¿Cómo se llama el podcast y dónde lo pueden ubicar? La La última última y y nos nos vamos. vamos. La Y última y nos vamos. está en Spotify Sí. y en todas, menos Apple Podcast, que todavía no lo he terminado de ingresar allí, pero está en todas las redes de podcast, Google Podcast, Radio Pod, Radio Republic, Breaker, en todas. Entonces búsquenlo en Spotify como La Última y nos vamos, van a aparecer nuestras caras, así que bueno, fácil Correcto, ubicar. correcto. Y no lo abandonen, por favor. Sí. No, Nada, nos tomamos una pausa, pero ya volvimos. Sí. para que ustedes vean que le estoy haciendo seguimiento de verdad. Mire, nada, chicos, de verdad un gusto, un placer que hayamos podido lograr esta conversación, esta charla amena. Gracias por aceptar la invitación. Sé que ustedes están bastante full, bastante complicados. Debo admitir que apenas les escribí, de una vez me contestaron, no pensé que me fueran a decir que sí, pero nada, gracias por tomarnos estos minutos. He aprendido mucho de ustedes en esta hora que hemos estado conversando. Así que la invitación es cualquier tipo de colaboración que quieran hacer aquí en adelante, pueden contar con el equipo detrás del bar. Bueno, Buenísimo, muchísimas muchísimas gracias, gracias. Eleazar, a ti. De verdad que siempre nos encanta que nos inviten a difundir un poco más nuestro mensaje. Sí. Y no somos personas inalcanzables, somos como ustedes. De verdad, Normal. nos encanta que nos escriban, siempre respondemos, tratamos de responder a todos los mensajes que nos llegan. Y de verdad, mil gracias por la invitación. Para nosotros es un súper honor y espero que a todos los que escuchen este episodio del podcast les guste, les sea de utilidad. Ujú. Y de verdad, espero que sea como una semillita para que puedan ver su negocio como eso, como un negocio que puede ser multimillonario, solamente hace falta verlo desde la óptica correcta para Exactamente. lograr tener la empresa correcta. Así es. Correcto, excelente. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas Nada, muchas gracias. gracias. Entonces, seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí. Bye bye. Chao. Chao.